Software Genis, sí, Genis, es un desarrollo de profesionales argentinos que permite contrastar perfiles genéticos provenientes de nuestras biologías obtenida en escenas de crimen. Actualmente son 18 jurisdicciones de todo el país que optaron por este sistema local de almacenamiento y comparación de perfiles de ADN, que va a permitir agilizar la investigación en delitos y la búsqueda de personas desaparecidas. Estamos en contacto para charlar sobre este tema con Gustavo Sibilia, quien es responsable del proyecto Genis, a quien estamos saludando. Buenos días, Gustavo. Carlos y Martín de Ojo al Piojo te estamos saludando. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos y Martín. Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, ¿cómo va esto? ¿Cómo es el trabajo constante de Genis y este desarrollo? Bueno, el software alcanzó un grado de maduración tal que en el transcurso de los últimos 4 meses logramos que 17 provincias argentinas confiaran en nuestra herramienta para constituir sus bases de datos de ADN forense en sus respectivas jurisdicciones. Desde diciembre del 2017, que fue fines de diciembre del 2017, fue la firma con las 3 primeras provincias, Salta, La Pampa y Mendoza, que se sumaron a la realidad, a la primer provincia de todas, que fue Entre Ríos, que adoptó la herramienta en junio del año pasado. Sí. Bueno, luego de la adopción de estas 3 provincias que comentaba a fin de diciembre, el 28 de febrero logramos que otras 14 provincias decidieran apostar por un desarrollo local para poder mejorar la investigación penal, ¿no?, de delitos ocurridos en sus jurisdicciones. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste este software? El software lo que hace es almacena y compara el ADN hallado en distintas escenas de crimen. Al compararlo, lo que determina es si existe un nivel de coincidencia tal que permita aseverar con un grado prácticamente cercano a la certeza de 99.99999% que estamos hablando del mismo individuo, por más que aún no lo hayamos identificado en ninguna de las 2 investigaciones que estemos hablando, ¿no? Claro. ¿Y en cuántos casos han tenido la posibilidad de intervenir mediante el software? A ver, como decía en la respuesta a la primera pregunta, la implementación del software es muy incipiente. Recién en junio del año pasado logramos instalarlo en la primera provincia. En diciembre 3 provincias más nos aprobaron. Y, por ejemplo, el día de ayer terminamos de implementar, de configurar, instalar y capacitar a los operarios de las 3 provincias que firmamos en diciembre. Ahora lo que tenemos por delante es instalar, configurar el software en las 14 que firmaron el 28 de febrero pasado, y a partir de ese momento, es decir, de que los laboratorios que dependen de los poderes judiciales o los ministerios públicos, es decir, donde están los fiscales de cada provincia, que a medida que ellos vayan cargando los perfiles genéticos, lo que van a empezar a ocurrir es aparecer coincidencias. Primero dentro de la base provincial, es decir, se va a poder determinar que un individuo es reincidente en 2 escenas de la misma provincia, claro. Pero la idea nuestra obviamente es interconectar las bases de las distintas provincias de manera tal que si la reincidencia se produjo en 2 jurisdicciones diferentes, exista la posibilidad de que los fiscales que están investigando 2 homicidios o 2 violaciones o 2 lesiones graves en distintas provincias sepan que están persiguiendo al mismo individuo. Entonces unifiquen los expedientes judiciales, se colaboren a través del intercambio de recolección de indicios y de esa manera vayan cercando al delincuente, con el beneficio adicional de que cuando se lo individualice se lo va a condenar por los 2 delitos que haya cometido o los múltiples delitos que haya cometido, y no como sucede actualmente cuando se agarra a un delincuente que se lo condena en la generalidad de los casos por el último delito cometido, ¿no? Gustavo, teniendo en cuenta la gran posibilidad que entrega el software, la pregunta que quería hacerte era esta.
¿Esto sirve únicamente, por ejemplo, para aquellas muestras biológicas tomadas de escena del crimen o, por ejemplo, también puede llegar a colaborar en los casos de lesa humanidad, juntamente con el Banco de Datos Genéticos y demás? Sí, perdón, yo olvidé mencionarlo anteriormente. GENIS también está siendo utilizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos, bien. que lo que hace es, bueno, como ustedes mencionaron, se ocupa, digamos, de la problemática de restitución de hijos de desaparecidos durante la última dictadura. La directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es la doctora Mariana Herrera Piñero, ya, digamos, ha hecho público, digamos, su evaluación de la performance del software GENIS, y por ejemplo algún medio gráfico dijo hace unas semanas atrás que GENIS había permitido en cuestión de horas hacer el trabajo que a ellos les tomaba meses. Y que los resultados que ellos contrastaron, digamos, porque evidentemente el banco venía trabajando, digamos, con distintas herramientas por ahí dispersas, bueno, ellos ahora han logrado facilitar el trabajo y además corroborar que GENIS efectivamente les dijo que cada nieto restituido era el nieto restituido que se dijo, es decir, que hubo una corroboración de los casos en los que intervino el banco. Pero además, dada la pregunta, que me parece que me da pie para algo que se viene, que todavía no es público y que esperamos que, francamente, que lo sea en unos meses, el software GENIS sirve no solamente para ayudar en otras temáticas que no sean las forenses, también sirve para, desde el Estado, contribuir a dar respuesta a una demanda que es la de aquellos individuos que tienen dudas sobre su identidad biológica o que tienen certeza de que no son hijos de sus padres, digamos, de crianza, ¿no? Sí. Entonces, existe ahora en el Ministerio de Justicia, en la Secretaría de Derechos Humanos, una iniciativa llamada Red de Trabajo para la Identidad Biológica, donde se acercan voluntariamente aquellas personas que quieren conocer quiénes fueron sus padres biológicos. Por supuesto, hasta ahora lo único que se está haciendo son fichas, se están tomando los datos patronímicos, claro. Y se trata de unir las partes, digamos, es decir, con la presentación espontánea de otros individuos que están buscando por ahí a hijos que han perdido. Entonces, bueno, hoy se está haciendo un trabajo más que nada, digamos, de fichas, de datos patronímicos, pero nuestra idea, ya nos pusimos en contacto, es ofrecerles esta herramienta para que el ADN sea un aporte, digamos, que da la ciencia y la tecnología para, digamos, un derecho fundamental como es el de la identidad. ¿Y eso también funcionaría en el Banco de Datos Genéticos? No. Eso funciona en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Derechos Humanos. Bien. Ahora, GENIS también permite otra cosa que todavía no la hemos acordado, no la hemos protocolizado, pero permite también buscar personas desaparecidas. Por ejemplo, digamos, sabemos que hay, al menos en casos de niños, de menores, sí, hay aproximadamente 1 millar de niños que están siendo buscados en este momento en la Argentina, desesperadamente por sus padres y familiares, sí, y realmente no se está aprovechando todavía el ADN para lograr dar con esa identificación. Y en simultáneo que hay 1 millar de niños que están buscando y otros adultos también que están sin paradero conocido, también se están dando en forma paralela la inhumación de cadáveres NN. Es decir, se entierran personas en distintos cementerios del país sin identidad. Sí. Y la verdad es que lo que nosotros quisiéramos es que digamos, se tomara una muestra de ADN tanto del resto que se está inhumando como de todos los familiares que están buscando a una persona desaparecida, para que al menos ese registro permita al menos darle, digamos, un poco de sosiego, saber que la persona, digamos, no apareció con vida, pero al menos está descansando, ¿no? Claro. Importante lo que planteas, porque es cierto que se dan muchísimos casos de estos y que las familias siguen buscando, y por ahí con la aplicación de este software se podrían achicar los caminos, ¿no?, y los tiempos, y llegar a la noticia final, sea cual fuere, digo.
Totalmente. Bueno, han habido casos, muchos casos, y algunos más renombrantes que otros, pero por ejemplo el caso de Luciano Arruga, Sí. ustedes recordarán, Claro, digamos, que claro. es un caso de violencia institucional. Sí. Bueno, Luciano Arruga fue enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN. Tal cual, tal cual. Entonces, lo que debiera, digamos, evitarse definitivamente a futuro es inhumaciones de NN, al menos si se inhuman, que se tomen la muestra para que eso esté a disposición de aquellos que están buscando a familiares perdidos. ¿Qué tiempo tarda en dar el resultado del ADN? Depende de la complejidad, la complejidad de los casos, pero les diría que en los casos forenses, en los casos de investigación de dos evidencias biológicas halladas en escenas de crimen, Sí. es instantáneo. Ah. Es instantáneo. Nosotros ya hemos probado, hemos hecho instalaciones ya en 4 provincias, y en la propia instalación, es decir, cuando importábamos la base de datos de perfiles genéticos que el laboratorio venía llevando de manera manual, digamos, en planillas de cálculo, Sí. bueno, cuando se produjo la importación de esos perfiles a Genis, inmediatamente surgieron alarmas, alertas de observe este caso, mire este perfil que corresponde a un homicidio de hace 2 años con esta violación de hace 2 meses. ¡Apa! Eso sirve justamente para afilar un poco la capacidad investigativa, es decir, va orientando al fiscal, o si se quiere a la procuración, al sistema de fiscales, porque en muchos casos un fiscal que tiene una oficina al lado del de otro está investigando un caso sin saber que el otro está investigando a la misma persona. Tal cual. Claro, Sí. claro. Yo no quisiera, no quiero que la pregunta se sobreentienda como que estoy preguntando por los tiempos, sino que digo las etapas, los pasos Écola. de actuación, digamos, por definirlo de alguna manera, de este software. ¿Cómo son las distintas etapas de trabajo? La primera etapa es lograr el acuerdo, la adhesión de la provincia, del Poder Judicial o del Ministerio Público Es fundamental. a la utilización de la herramienta. Eso es lo primero, porque si no, no hay implementación posible. Nosotros ya estamos en 18 provincias, o sea, quiero decir, hemos firmado con 18 provincias, Sí. de esas 18 hemos instalado y configurado en 4. Sí. En los próximos 3 meses... ¿Se puede saber qué provincias son, Sí, Gustavo? sí, claro, por supuesto. La primera fue la provincia de Entre Ríos en junio del año pasado, y luego cuando nos firmamos en diciembre con Salta, La Pampa y Mendoza, y estas provincias ya tienen instalado y configurado Genis. De hecho, la provincia de Salta puso en marcha el pasado 1 de marzo, es decir, hace Ajá. 9 días, Sí. puso en marcha su registro provincial de datos genéticos. Algo forense, ¿no? Sí, Algo sí. que quiero puntualizar Dale. es que, a ver, en la Argentina, digamos, hay 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, pero 19 de estas, digamos, 24 jurisdicciones ya habían dictado leyes locales, leyes votadas por sus legislaturas provinciales, Sí. que establecía la creación de estos registros. Ajá. O sea, ya, digamos, el aporte de la genética forense ya está admitido en el mundo y en la Argentina, Claro. digamos, desde hace una cantidad de años. Lo que nos estaba faltando era un poco, digamos, primero la herramienta, digamos, el software que permitiera constituir ese registro, y por otro lado, bueno, después la voluntad institucional de ponerlo en marcha. Claro. ¿Cuáles son las provincias que todavía no han firmado con ustedes? Las provincias que no han firmado son San Luis, Ujú. Córdoba, Catamarca, La Rioja y Misiones. Esas son las 5 provincias que nos faltarían Ajá, firmar, incorporar, porque, digamos, de nuevo, la La pregunta está enfocada porque, bueno, serían las que, si no lo hacen, quedarían afuera de este sistema, llamémoslo federal, por ponerle un nombre, de intercambio de datos, o este registro nacional, mejor dicho. Sí, en realidad Genis está yendo primero a trabajar a nivel subnacional. Nosotros lo que estamos haciendo es permitiendo que cada provincia pueda cumplir con su ley local que le mandó constituir un registro provincial Sí. de datos genéticos forenses. No todas las provincias, no todas las 24 jurisdicciones tienen leyes mandando a su Poder Judicial o Ministerio Público a constituir estos registros. Claro. Sí. Entonces, aquellas que no tienen ese mandato legal,
Por ahí, bueno, no tienen el apremio de aquellas que sí lo tienen, que sí tienen la ley que les está mandando, y que en algunos casos son leyes que se votaron hace más de 10 años. Sí. Y estuvieron, digamos, durmiendo, digamos, sin ser puestas en práctica. Yo apuesto a que finalmente, digamos, todo el país va a estar interconectado en un registro nacional, porque aquella provincia que decidiese, optase por quedarse afuera, estaría sencillamente habilitando niveles de impunidad diferenciados respecto a sus vecinos. Tal cual. Entonces eso me parece que no se sostiene digamos, como postura institucional. Digamos. Finalmente, digamos, esas provincias van a entender o bueno, van a encontrar un incentivo, digamos, los propios medios, los propios analistas, los legisladores, se harán cargo de por ahí de interpelarlos. El año pasado, hace algunos meses nada más, se llevó a cabo el reconocimiento de los soldados argentinos caídos en Malvinas a través del Banco de Datos Genéticos y demás. ¿Ustedes participaron de este proyecto o no? No, Genis todavía no estaba, en ese módulo todavía no está instalado. Sí, cuando lo vimos al caso, por supuesto que lo seguimos con entusiasmo, nos pusimos muy contentos y sabemos que Genis lo puede hacer, digamos. Si se repitiese la oportunidad de aplicarlo, se puede hacer. Y además quiero decir que Genis es un bien público, es decir, ha sido financiado con fondos de los contribuyentes, es decir, que digamos no tiene ningún costo para ningún laboratorio, para ninguna provincia, digamos no tiene costo, digamos, ni de licencias, ni de capacitación. O sea, nosotros los brindamos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con mucho orgullo, porque entendemos que es una contribución que hace la ciencia a una necesidad concreta, muy acuciante, muy demandada por la sociedad. Y además, al ser gratuito y al entender, por otro lado, que los delitos son cada vez más complejos, y tienen un comportamiento transnacional, nuestra idea también es ofrecerlo a los otros países de la región para que puedan aplicarlo libremente. Yo no he dicho, pero que la ventaja principal, la robustez principal del software es que es de código abierto. Es decir, que es completamente auditable, que es completamente escalable, que es mejorable. O sea, no está hecho con una estructura que esté implicando un licenciamiento, una propiedad intelectual que quiera ser monetizada, ¿no? Que quiera ser rentabilizada. Esto es un bien público, esto lo financiaron los contribuyentes argentinos, y debe volver traducido en una mejora de la tasa de resolución de causas penales en el país. Gustavo, quedamos sorprendidos realmente y en algún otro momento te vamos a volver a llamar para seguir charlando de este tema y de algunos resultados que vayan saliendo con mayor periodicidad. Queremos agradecerte muchísimo esta charla y que nos hayas contado, nos hayas inmerso en este mundo del dato genético, de la velocidad y fundamentalmente remarcar lo que acabas de decir, que es un bien público que no busca un rédito económico, sino que busca estar al servicio de todo un país, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias por el contacto y por la difusión, y seguimos al habla cuando ustedes quieran. Gustavo Sivilla, responsable del proyecto Genis, fundamental en la aplicación de esta actualidad que vivimos los argentinos. Esperamos que se incorporen las provincias que no se han incorporado todavía. Y es más, espero también que a nivel nacional se generalice, ¿no? Que ya automáticamente queden habilitadas las vías legales de interconsulta o de red nacional de intercambio de datos o de cotejo de datos, como para que se agilicen todos estos casos y ver si un patrón genético que actuó en un delito es el mismo que actuó en otro distrito, en otra provincia, en otro momento. Digo, cosas fundamentales. Aceleran los tiempos, calman ansias, fundamentalmente pensando en aquello, pensando en aquellos que la están sufriendo mientras esperan los resultados de la justicia. Yo quiero hacer públicamente, permítemelo, ¿sí? Y sé que vas a coincidir, quiero hacer un agradecimiento público. Sí. A nuestra productora, Mariana Niva. Sí, señor. Porque la verdad estamos tratando temas que no se tratan en muchos lados, sí, que tienen una riqueza